No puedo vivir sin ti, no podría vivir más. No querría sonreír, no querría nada más. No puedo vivir sin ti, no volverte a besar, que soy todo si es por ti. ¡Bravo! Ellos son Olga y Héctor, que nos acompañan el día de hoy aquí en el estudio 21 Noticias. ¿Cómo están terminando esta gira de promoción? Primer material discográfico, muy buena aceptación. Muchos openings que hicieron ustedes por todos lados, de teloneros también y todo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues muy bien, muchas gracias. Encantados de estar aquí hoy. Un placer. Pues a ver, háblenos cómo les fue, cómo se sintieron de estar pues trabajando arduamente en esta promoción, concluir ya prácticamente la promoción y tienen que irse a meter al estudio como para empezar a grabar, a trabajar en la creación de lo que es el segundo material discográfico. Pues la verdad es que la aventura de México empezó un poquito, siempre empezamos con ganas, pero empezamos con el miedo de irnos lejos de casa. Lo que empezó siendo una aventura de 3 semanas se convirtió en un año y poquito maravilloso en el que hemos aprendido mucho, hemos tenido muchísimas buenas noticias, se han formado los clubes de fans, la verdad es que solo tenemos palabras buenas para México y lo que viene ahora tiene sabor a México. A ver, cuéntanos, ahorita como dice, ¿cuál es el concepto de Olga y Héctor? La gente nos está viendo, dicen que yo quiero escucharlos, a lo mejor no había tenido la oportunidad de escucharlos, de conocerlos. ¿Cuál es lo que ustedes quieren proyectar como tal? Pues Olga y Héctor es un dúo de pop en el que yo canto, toco la viola, Héctor toca la guitarra, hace coros y intentamos contar historias que hemos vivido de tal forma que cualquier persona que lo escuche conecte con ello, ¿no? Al final la música es un lenguaje universal que todo el mundo conoce y bueno, pues tenemos un poder muy grande, ¿no? A la hora de transmitir emociones o de transmitir historias. Y bueno, pues la gente que nos escuche o que tenga ganas de escucharnos, pues tiene que entender que cada canción es una historia diferente y cada canción suena distinta por esto, ¿no? Ahora, este nuevo material discográfico que ya empiezan a preparar, que ya se concentraron, que saben exactamente lo que quieren decir, están viviendo otro momento de su vida, hay evolución musical, hay evolución en historias, en cosas que contar. ¿Cómo viene? Totalmente, o sea, de hecho se va a notar mucho la diferencia porque pues el primer EP 28 era un EP muy fresco, muy divertido, ¿no? Pues éramos, hace tres años que lo grabamos, éramos 2 niños casi, ¿no? Y ahora de repente pues hemos vivido historias muy intensas, muy diferentes, entonces creo que todo esto se ha plasmado en las nuevas composiciones y se va a notar un cambio. Este EP va a tener mucha fuerza. Pues les agradezco en el alma, Olga y Héctor, que estén de nueva cuenta aquí con nosotros aquí en 21 Noticias. Muchísimas muy gracias. Complacidos y ya nos estarán prometiendo que van a regresar ya que tengan de manera física el próximo material. Es un hecho, totalmente, sí. Muchísimas gracias, un verdadero placer a los dos. Y bien, mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Dibujar un mundo rosa, un cielo azul, pero todo eso ya lo